Dios los bendiga, hermanos. Me da gusto otra vez contactarnos a través de esta forma, de este modo. Pero ya nos reuniremos en la iglesia, en el templo, en el de Dios, y tomaremos nuestro ritmo religioso otra vez. Hoy voy a hablarle de escatología, es decir, los acontecimientos finales. Todo esto que se está viviendo en el mundo, en México. Quiero que me sirva de pie para poder comentar este tema de los últimos tiempos, del arrebatamiento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga este tiempo, este momento, que ponga el Espíritu Santo la luz que necesitamos sobre estos días, sobre estos acontecimientos. Y la palabra de Dios traiga luz, traiga conocimiento. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 24, les recomiendo que lea el capítulo 24 de Mateo. En los primeros versos hay una plática de Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos. Leo el verso 1 hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se interesaron acerca de la venida de Jesús, como tú y yo tenemos que estar interesados, estamos interesados. Solamente hago una observación. Yo he escuchado predicadores que dicen la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y inminente quiere decir en cualquier momento, ya, puede ser mañana. Si yo digo la inminente venida de Jesús, puede ser mañana, el otro mes, en el 2021. Pero la palabra de Dios nos ubica, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí hay señales, El apóstol Pablo en la carta de los Tesalonicenses, en la segunda, en el capítulo 10, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escucha lo que dice la Escritura, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, Cristo viene, pero hay cosas que todavía tienen que suceder. Hay cosas que todavía tienen que acontecer, que ya están a la puerta. Sí, lo estamos viendo con esta pandemia, lo estamos viendo con esta plaga. El mismo Señor Jesús, vuelvo al capítulo 24 de Mateo, dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Esta es una peste, es una plaga, esto que estamos viviendo en el mundo, en México, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y mire lo que dice la Escritura: y todo esto será principio de dolores. Jesús señala: después de la peste viene el hambre, y sí es cierto, muchos países ya están sufriendo, sobre todo los países económicamente pobres, son los que van a sufrir las mayores consecuencias de esta pandemia. Pero dice el Señor: no te turbes, todo esto solamente es principio de dolores. El Señor dejó, y quiero mostrarte, hermano, cómo es que el Señor va a liberar a su pueblo, a su iglesia, la esposa. En Apocalipsis, en el capítulo
22 y el capítulo 19 dice que se celebrarán las bodas del Cordero, Cristo con su iglesia. Ese es un término que encontramos en las Escrituras. En Isaías, en el capítulo 54, dice así, verso 7, verso 5, porque tu marido es tu hacedor. Ve cómo están usando esos términos de un matrimonio. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Así es un término que se usa en la palabra del Señor. Cristo con su iglesia, Dios, el pueblo de Israel, con el Padre, como esposa. Pero yo en esta tarde quiero darte unas señales de cómo el Señor va a librar a su esposa. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, está la historia de Abraham. Te la leo y vamos viendo qué quiere decir esto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, como la iglesia. La Biblia describe a las mujeres que hay en unos pasajes bíblicos como la iglesia. Aquí es la iglesia de mujer de hermoso parecer. Y cuando te ven los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer, era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón, y mira, escucha, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Tú sabes que Egipto es tipo del mundo, y Faraón es tipo de Satanás. Esta Sarai fue llevada a Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, es decir, se prosperó grandemente, se enriqueció grandemente. Y el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Cómo hirió Dios a Faraón? Para liberar a la esposa de Abraham. Dice, con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esos son los acontecimientos, es un patrón que encontramos en la Escritura. Y te lo voy a mostrar con otro pasaje bíblico. Dice el verso 20 de este Génesis 12, entonces Faraón dio a su gente orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, Abraham también salió enriquecido. Pero lo que quiero mostrarte, ¿cómo liberó Dios a la esposa de Abraham? Con grandes, así dice la Escritura, verso 17, con grandes plagas. Y hay una historia muy conocida, creo que todo creyente en sus inicios, todos los que ya tenemos más tiempo, sabemos la historia de Israel, cuando Jacob tiene 12 hijos, y usted sabe la historia de José, de cómo lo despreciaron sus hermanos, lo vendieron, llegó a Egipto, llegó a tener una relación con Faraón. José se enriqueció en grande manera, enriqueció el pueblo de Egipto. Y el verso 46 dice, salió Israel con todo lo que tenía, Jacob, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob,
Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Dios mandó, es decir, mandó a José a Egipto, es decir, hermano, Dios gobierna todas las cosas. Dios tiene control de todo. No son las calamidades que a veces uno piensa, uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué experimento esto? No, Dios, hermano, aquí, tanto Abraham como Jacob, hermano, fue decisión de Dios. Y todo esto que estamos viviendo, hermano, es decisión de Dios. Alguna ocasión yo escuché, vamos a orar para que Dios quite esta pandemia, para que Dios quite este virus. Hermano, quizás nos estamos oponiendo a los planes de Dios. Oremos mejor para que Dios nos proteja. Son juicios de Dios, es la mano de Dios, que Dios nos guarde. Así como tú sabes la historia que Israel se engrandeció, se enriqueció en grande manera. Jacob fue allí por causa del hambre, igual que Abraham por causa del hambre fue allí a Egipto. Pero Dios ya había hecho control de todas las cosas, ya había arreglado todas las cosas. José mismo lo dice, ustedes me vendieron para causa de mal, pero Dios lo causó para bien, para salvar una familia y para salvar una nación. Y yo veo aquí a Jacob con sus hijos ya en Egipto, enriqueciéndose, engrandeciendo. Faraón los oprimió. Faraón los trató con mano dura y perversa. Pero, ¿cómo fue que liberó Dios al pueblo de Israel? Tú lo sabes, envió 10 plagas. Las 3 primeras plagas tocaron al pueblo de Israel, pero no les dañó. Las otras 7, Dios los liberó. Dios los liberó. Entonces, hermano, no te dé temor. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a su iglesia, Dios está con los suyos. Pase lo que pase, lo que pase, venga lo que venga, Dios tiene todo en su control y todo lo tiene bajo sus manos. Aquí, ¿cómo liberó también Dios a Israel? Con plagas, con plagas, con plagas. Es la voluntad de Dios, hermano. Si esto está sucediendo, es la voluntad de Dios. Así lo ha determinado Dios, hermano. Así es de que tengamos paciencia, acerquémonos más a Dios, metámonos más en esa comunión con Dios, lo que yo predicaba la otra vez. Subí al monte y tenemos, hermano, que tener la educación junto con Dios. Entonces, ese es un patrón que yo encuentro en la palabra de Dios. Dios va a liberar a lo suyo con plagas. Quizás esta plaga se acabará, pero hermano, no quiero atemorizarte ni que tengas miedo. Pero, dijo Jesús, esto solamente es principio del fin. Es el principio nada más. Quizás vendrán más plagas y tremendas y difíciles. Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos cubra, hermano, con su sangre preciosa. Otra de las cosas que quiero comentarte, primera de Corintios, capítulo 15. El verso 51. 52. He aquí os digo un misterio. Esto canta la venida de Jesús. Pablo habla de la venida de Jesús. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Quiero que escuches bien, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué viene
en los tiempos de la venida de Jesús se va a tocar una trompeta. Ahí dice la Escritura, se va a tocar una trompeta. Y en Tesalonicenses, ahora en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, habla también de la venida del Señor Jesucristo. Tampoco, capítulo 4, verso 13 en adelante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristéis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora ve el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo relaciona también la trompeta aquí en Tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué tiene que ver sobre la trompeta entonces? Es muy importante. Pablo lo toca a la iglesia de los Corintios, Pablo lo toca a los tesalonicenses. Tú sabes que en Apocalipsis hay copas, hay sellos, hay ángeles, hay trompetas. Hay trompetas. Y en Apocalipsis, en el capítulo 10, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver en la Biblia, hermano. ¿Qué se relaciona? ¿Qué se relaciona? Aquí en Tesalonicenses dice... porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y luego, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis 10, el verso 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Parecía que era un misterio su venida. Es un misterio su venida. Pero será revelado cuando se comience a tocar la trompeta. Pero Pablo dice que va a haber una trompeta que es la última, el final. Apocalipsis menciona 7 trompetas. ¿Y cuál será la final trompeta? Si hay 7, no va a ser la segunda, no va a ser la cuarta. Tiene que ser la última, la séptima. Y en Apocalipsis capítulo 8, del verso 6 en adelante, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y dice, el primero tocó, el segundo tocó, el tercero tocó, pero me salta al capítulo 11 en el verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Esta es la final trompeta, la última, la séptima, la última. ¿Qué sucede aquí en la última trompeta? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjate todo lo que va a acontecer cuando se toque la final trompeta. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, a la iglesia, y a los que temen tu nombre, tu pueblo, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso va a ser a la final trompeta. Es un misterio, sí, el libro de Efesios también lo dice. Es decir, hermano, tenemos que encontrar la escritura que tiene un engranaje, no hay que forzar textos. Yo siempre he dicho, un texto sin contexto es puro pretexto. Tenemos que ir engranando, hermano, y en el libro de Efesios otra vez habla acerca del misterio de la venida de Jesús, y en el capítulo 1, versos 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Va a venir el cumplimiento de todas las cosas, el tiempo. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser el tiempo? Se va a cumplir todo, hermano, todo se va a cumplir. Es un misterio que Dios nos revela a través de su palabra, a través de sus escritos. Entonces, hermano, tenemos que mirar todas estas cosas que Dios ya está cerca. Las trompetas forman parte de los últimos 3 años y medio antes de la venida de Jesús. Tendré oportunidad más, hermano, de explicar los 3 años y medio que menciona la Biblia. En Apocalipsis la menciona. 42 meses, tiempos, medio tiempo, y 1260 días. Y si tú lo checas, hermano, con cuentas, son 3 años y medio. Que Dios nos bendiga, hermano. Por último, vuelvo a Mateo, donde habla Jesús, y con eso termino esta exposición. Esperemos tocar otro momento de escatología. Estamos leyendo en el capítulo 24, el verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, esa abominación desoladora habla Daniel en el capítulo 9, verso 27, y capítulo 12, verso 11. Y mire, habla acerca después de que cese el sacrificio. Y te lo explicaré en un tiempo más extenso. Pero sigo leyendo lo que expone Jesús del verso 29. Ya está, dice, el que esté en la azotea no descienda, verso 17, el que esté en el campo, verso 18, el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí está Dios, ahí está Jesús mencionando la gran, no es una tribulación, es la gran tribulación, que no ha habido días como esos que vendrán, ni ha habido cosas, hermano, parecidas. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Sigo el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la que está mencionando Jesús en el verso 21, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de Israel, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Te acuerdas que también Pablo menciona nubes? Tesalonicenses también menciona nubes. Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles. Pablo también menciona ángeles. Tesalonicenses menciona también arcángeles. Al revés, Corintios, arcángeles, y Tesalonicenses también. Y juntará a sus escogidos. El Señor va a juntar de los 4 vientos hasta el extremo del cielo, hasta el otro. Y dice, de la higuera prende. Y son muchas cosas, hermano, que
es corto el tiempo para explicarlas, pero yo creo que voy a tener oportunidad para explicar lo de esta abominación desoladora que habla Daniel. En fin, son tantas cosas, pero concluyo con esto, hermano. Preparémonos. Cobijémonos bajo la gracia de Dios. Y así como la 10ª plaga en Egipto, con el pueblo de Israel, ¿sí sabes cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés: maten un cordero y con su sangre pinten el dintel de su puerta. Y el ángel de la muerte pasará, y todo aquel que esté en esa casa con el dintel de la sangre, pintar con el dintel, su dintel con la sangre de ese animal, de ese cordero, por ahí no va a haber muerte. Así también, hermano, vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre el pueblo de Dios, hermano. Y la ira de Dios pasará de largo. Y el juicio de Dios pasará de largo, hermano. ¿Qué es lo que nos resta, hermano? ¿A quién iremos, Señor?, le dijo Pedro. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Vamos a orar, hermano, que Dios nos guarde de estos últimos acontecimientos que están pasando sobre la tierra. Padre, yo te suplico que nos guardes, que nos cubras con tu poder, que estemos nosotros alineados y, como dice tu palabra, tú vas a venir como ladrón, pero la gente no te espera, así como la gente que es robada y es secuestrada no lo esperan, pero nosotros sí, Señor, sí te esperamos, sí te esperamos. Nosotros sí deseamos tu regreso, amamos tu regreso, Señor. Por eso queremos alinearnos, apuntalarnos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, y la bendición tuya caiga sobre nuestra persona, sobre nuestras familias, sobre la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te lo suplico, te lo imploro. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Fue un placer escudriñar y ver la palabra de Dios. Y ya les estaremos informando cuáles van a ser las actividades de la iglesia. Nos estamos agrupando en casas, hermano, y les diremos cuáles van a ser las demás actividades hasta que regresemos a la iglesia. Solamente te digo, la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.